Muy buenas tardes, nuestro pequeño equipo está conformado por Elena Ramírez, Flor Martínez y su servidor Miguel Romo. Nosotros vamos a platicarles un poco de lo que son las teorías y principios que fundamentan la percepción tributaria. Yo les voy a hablar sobre la percepción tributaria. La percepción tributaria es un sistema de recaudación de impuestos implementada por la Administración Tributaria. Es un mecanismo por el medio del cual se asegura el pago de las obligaciones tributarias. Bueno, como aquí nos lo dice, es la Administración Tributaria, que viene siendo el SAT, Servicios de Administración Tributarios, son los encargados de asegurarse que se cumplan las obligaciones que cada empresa o persona física o moral cumpla con pagar sus impuestos o sus obligaciones tributarias. ¿Qué son los principios tributarios? Los principios tributarios determinan cómo se han de establecer los impuestos. La administración pública no puede establecer los impuestos que desee, sino que ha de determinarlos de acuerdo con un ordenamiento jurídico que se refleja principalmente en la Constitución y en la legislación. Bueno, esto está claro, como dice el SAT no puede poner, tiene que determinar los impuestos bien y tiene que tener un ordenamiento jurídico que se refleje principalmente en la Constitución o en la legislación para que esto pueda ser legal. Les voy a hablar sobre los principios de legalidad. El principio de legalidad está referido a la reserva legal tributaria, mediante el cual se exige que los tributos deben ser sancionados por una ley emanada del organismo constitucional competente. El fundamento constitucional de este principio se encuentra en el artículo 317 de la Constitución. En el mismo se establece que no podrá cobrar impuestos, tasas ni contribución alguna que no estén establecidas en la ley, ni rebajas ni otras formas de incentivos fiscales, sino en casos previstos por las leyes. Bueno, esto quiere decir que cada quien va a pagar sus impuestos según le correspondan, y que no puede haber una rebaja a una empresa, porque esta es una empresa, es una empresa reconocida. No por eso va a pagar menos ni por eso va a pagar más, y va a pagar lo que le corresponde. Principio de generalidad. El principio de generalidad implica que todas las personas están obligadas a colaborar con los fines del Estado, sin excepciones ni privilegios. En tal sentido, se genera imposición, comprende a los sujetos pasivos sobre quienes se verifica el hecho imponible. Al efecto, el artículo 133 de la Constitución, que expresa: toda persona tiene que deber de coadyuvar a los gastos públicos mediante el pago de los impuestos, tasas, contribuciones que establezcan la ley. Se deduce que nadie está excluido del deber tributario ni de ser beneficiario de privilegios especiales en determinación de él o los conceptos y montos a cancelar. Bueno, pues esto quiere decir que cada persona, puede ser física, moral o empresas grandes, están obligadas a colaborar con los fines del Estado, ya pagando sus tasas, sus contribuciones que la ley establezca para cada caso. Principio de igualdad. Este principio puede interpretarse en dos sentidos.
Primero, como el respeto igualitario de las cargas tributarias entre los contribuyentes, de tal manera que el legislador queda limitado a sancionar leyes privilegios especiales. El segundo está relacionado con el aspecto patrimonial, es decir, en la equiparación cuantitativa de lo que cada quien debe pagar según su capacidad económica, conforme a lo establecido en el artículo 21 constitucional. Toda persona son iguales ante la ley. Por lo tanto, nadie puede ser discriminado por razones de raza, credo, condición social o aquellas que pretenden menoscabar el goce o ejercicio igualitario de los derechos humanos. Pues sí, esto quiere decir que todos somos iguales y todos vamos a pagar. No porque esta persona tenga más dinero y esta tenga menos, si sus ingresos son los mismos van a pagar igual. Así como lo hemos visto, estos primeros tres principios en sí están relacionados porque no hablan de lo mismo, pero hablan de casi de lo mismo y se relacionan entre sí, porque uno es de la legalidad, el otro es de la generalidad, igualdad, que casi por los tres se relacionan. La igualdad y la generalidad son los que se relacionan más. Principios de la progresividad. El principio de la progresividad consiste en la distribución proporcional de las obligaciones tributarias, según los ingresos o capacidades contributivas de los ciudadanos. Progresa tenemos que, proporcionalmente, pagan mayores cantidades de tributos quienes devengan mayores ingresos. Es decir, es aquel caso en el cual el impuesto progresa o aumenta en la medida en la cual aumenta la base gravable. Es decir, a mayor base gravable, mayor va a ser el tributo. Este principio está previsto en el artículo 316 de la Constitución, el cual establece que el sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas según las capacidades económicas del contribuyente. Es necesario aclarar que tal principio es obligatorio, por ello hay tributos que todos pagamos por igual. Un ejemplo sería el IVA. Principio de la no confiscatoriedad. La no confiscatoriedad se orienta a la protección del derecho de la propiedad privada, por la cual un tributo no debe trasladar el patrimonio público a un alto porcentaje de la propiedad o renta privada. De lo contrario, se estaría confiscando la propiedad de los no contribuyentes de los artículos 115 y 317 de la Constitución. Protegen la propiedad privada, prevén su inviolabilidad, el derecho a usar y disponer de ella, prohíben cualquier forma de confiscación, es decir, cuando el tributo excede a la propiedad económica del contribuyente se produce un fenómeno confiscatorio. Principios de la no retroactividad. Conforme a este principio, la ley de carácter tributario no tiene efectos hacia el pasado, es decir, no puede aplicarse a hechos suscitados antes de la entrada en vigencia de las normas. Ahora bien, este principio tiene sus excepciones. Cuando la nueva disposición es de carácter punitiva y favorece al contribuyente, la no constitucionalmente dicho principio está previsto en el artículo 24 y en el segundo aparte del artículo o del Código Orgánico Tributario, el cual dice: ninguna norma en materia tributaria tendrá efecto retroactivo, excepto cuando suprima o establezca sanciones privativas de libertad que favorezcan infractor. Estas normas jurídicas nuevas no pueden ser aplicadas a las situaciones antiguas, surgidas de la aplicación anterior. La Constitución Política de los Estados Mexicanos, en el artículo 31, fracción 4, establece: artículo 31,
Son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, hacia la federación, como el Distrito Federal o el Estado y municipios en el que residen, de la manera proporcional y equitativa que disponga la ley. En este numeral se consagra como principios constitucionales tributarios la posibilidad, la equidad, la igualdad y el destino al gasto público, es decir, el agua, la luz, la cual rigen en toda la contribución. Teorías que fundamenten la percepción tributaria del seguro. Esta teoría justifica la imposición obligatoria de contribución equiparando a los impuestos al pago de un seguro, que tiene como beneficio los particulares gozarán de la protección personal, la seguridad de sus bienes y su persona. Estos beneficios serán proporcionados por el Estado. Las críticas más comunes a esta justificación es el hecho de que el Estado no tiene como única función la protección individual, sino que sus funciones se extienden más allá, además del hecho de que el producto de las contribuciones según ser destinado a otros aspectos que no son estrictamente el de asegurar los derechos básicos de los individuos. Teoría del gasto público. Podemos entender como gasto público las erogaciones que realiza el conjunto de entidades estatales de un país en su calidad de gobierno y que serán destinadas a satisfacer las necesidades colectivas de una sociedad y fomentar y asegurar el desarrollo de un país. El gasto público abarca las compras y gastos que un Estado realiza en un determinado periodo, por lo general es de un año. ¿Esto qué quiere decir? Que el gasto público es la inversión de recursos financieros que realizan para cumplir sus funciones y asegurar el desarrollo del país. ¿Esto qué quiere decir? Un pequeño ejemplo sería lo que es la educación, la seguridad, la salud pública, sueldo de funcionario. También entraría lo que es la construcción de carreteras y puentes. Teorías de los servicios públicos. La principal característica de los contribuyentes es que son ingresos que el Estado obtiene de los ciudadanos y que serán destinados a cubrir los gastos originados en la gestión de los servicios públicos, en que el Estado presta, y esta teoría, todo lo que un ciudadano paga por concepto de impuestos debe ser la parte equivalente al gasto público planeado, por lo que la justificación de los impuestos se encuentra en la necesidad colectiva de ser protegidos y beneficiados por los servicios que presta el Estado. ¿Esto qué quiere decir con los servicios públicos? Ya sabemos lo que es un servicio público. ¿Qué nos quiere decir la teoría de servicios? ¿Qué nos quiere decir la teoría de servicios públicos? Nos quiere decir que el Estado nos está prestando a nosotros, los contribuyentes, un servicio público, lo cual sería lo que es el agua, la luz, la telefonía, el seguro e incluso la educación. Pero nosotros tenemos que pagar un pequeño concepto de impuesto, debe ser la parte equivalente al gasto público que hayamos, el gasto público planeado. ¿Esto qué quiere decir? Que de acuerdo a lo que nosotros hayamos consumido de los servicios, se nos va a cobrar un impuesto de acuerdo a lo consumido. Un ejemplo sería el agua. Si nosotros consumimos una cierta cantidad de agua, tendremos que pagar una cierta cantidad. También incluso un ejemplo sería teoría de la necesidad social. Justifica la existencia de los tributos señalados que existen determinadas necesidades que tiene cualquier individuo que vive en sociedad. Dichas necesidades se encuentran organizadas de forma estructural, de tal manera en que la parte más baja de la estructura se encuentran aquellas necesidades de mayor prioridad y que en la parte superior las de menos prioridad. Cuando el Estado satisface las necesidades básicas de la colectividad, el ciudadano tiene más posibilidades de encontrar su plenitud como individuo al tener que concentrarse únicamente en sus metas personales. Estos individuos, que a su vez forman parte de una sociedad, tendrán que contribuir con sus riquezas para que las acciones del Estado puedan llevarse a cabo. ¿Esto más o menos qué quiere decir? La teoría de la sociedad quiere decir que si
¿Qué nos quiere decir la teoría de la necesidad social? Nos quiere decir que el Estado tiene la obligación de cumplir con la necesidad que tenga una sociedad. Un pequeño ejemplo sería con los hospitales, lo cual el Estado tenía que proporcionar sería más médicos, más medicamento e incluso un poco más de material para que y como nosotros los individuos la meta sería nuestra salud, pero también habrá que nosotros contribuir para que el Estado nos otorgue esa necesidad, lo cual sería nuestros impuestos, o cual por nosotros pagamos nuestro seguro médico. De ahí incluso ese pequeño dinero se puede sacar para comprar el material o medicamentos o incluso tener más médicos. Teoría de la relación por sujeción. La teoría de la relación por sujeción sostiene que la relación jurídico-tributaria encuentra su justificación en la existencia de la subordinación a la cual se somete a los ciudadanos dentro de un Estado. ¿Esto qué quiere decir? Un pequeño ejemplo sería, si nosotros acudimos a lo que es el SAT y nos damos de alta, inmediatamente le comprobamos al Estado nuestra existencia y podemos tener acceso a lo que son los bienes que nos proporciona el Estado. ¿Esto qué nos quiere dar a entender? Esto nos quiere dar a entender que con que solamente es suficiente con que un individuo tenga lo que es la calidad de ciudadano y compruebe ya su relación con el Estado, ya tendremos lo que es la obligación de contribuir con los gastos públicos y los impuestos, pero no podemos tomar en cuenta lo que son las acciones del Estado, el destino de contribuyentes y si representan ya sea un beneficio para nosotros o no. Eso no es una obligación para nosotros. Esto sería todo por nuestra parte. Gracias por su atención y que pasen un bonito día.